Historia 1006. La noche estaba tan hosca como había estado todo el día. El aire silbaba como alma que corre del diablo por los entresijos del infierno. El viento feroz meneaba las ramas de los árboles de forma agresiva, rompiendo algunas ramas que eran más viejas, más débiles, más finas. Las nubes volaban por el cielo gris, chocando unas con otras, haciendo parecer que el firmamento se iba a abrir de un momento a otro. Aquellos relámpagos luminosos y gruesos alumbraban la patria celestial como si de una nave extraterrestre se tratara. Los limpiaparabrisas del coche no daban abasto mientras yo iba por aquella carretera estrecha y oscura. Los árboles fuertes de ese sitio se movían como si de un momento a otro me fueran a coger y a lanzar Dios sabe dónde. Llegó un momento que me pareció que los árboles tenían ojos y bocas maléficas. La lluvia golpeaba las lunas del coche y la luz larga no me hacía ver mejor. Iba casi parado y cada vez que parecía observar con más claridad que a los árboles de grandes troncos que el aire movía como si fueran de papel, les había aparecido unos ojos profundos y una boca con sonrisas maléficas. Con mi coche intentaba esquivar las ramas de los árboles que tenía cada vez más pinta de garras con largas uñas afiladas. Cuando me di cuenta, iba dando bandazos de un extremo a otro de la carretera estrecha. Cada vez más daba la sensación que las ramas buscaban coger mi coche y darle un fuerte golpe. Llegó un momento que me pareció que perdí el control de mi propio vehículo. Los rayos empezaron a caer en el suelo. Sentí miedo y pensé que de un momento a otro me caería a mí encima uno de esos rayos maliciosos que iban muriendo en el suelo de la montaña. Empecé a darme cuenta que bajaba el monte que antes había subido. Un miedo se apoderó de mi mente, pensando que las ruedas resbalarían y caerían por el terraplén aquel que Dios sabe dónde me llevaría. El único alivio que tenía era que los árboles ahora estaban más lejos de la carretera. Aunque les seguía viendo cara maléfica, ya me daban menos miedo, estaban más lejos. Pronto empecé a ver unas sombras, o como si fueran cosas transparentes, pero que se dejaban ver, que iban de una rama a otra, que se paseaban por la carretera. No sé cómo explicarlo. Eran como fogonazos de personas que duraban segundos, pero que en mi mente esas imágenes durarían horas, días, meses, años. Había una curva muy pronunciada. Frené hasta dejar el coche parado. Frente a mí venía una mujer llena de barro, con la ropa sucia y rota, el cabello volando al viento. La miré un momento y desapareció. Me restregué los ojos. Era como un fogonazo de una película que da una imagen del cortometraje para quitarla en segundos. La lluvia seguía golpeando el coche y el suelo. Metí primera para despacio comencé a mover el coche. Desde esta altura veía el mar. Como embravecido, chocaban sus olas con la pared de la carretera. Paré de nuevo, sentí miedo. Tenía que bajar hasta allí para llegar al pueblo donde empezaría mi nuevo trabajo. Tragué saliva, miré de rabillo de ojo a los árboles que se agitaban, pero ya estaban lejos de mí. Comencé a bajar despacio mientras que la lluvia y el aire se afanaban en aterrorizarme, en tanto la noche seguía avanzando más oscura que el mismo color negro. Bajaba despacio por aquella carretera mojada. De pronto ya no había árboles, solo un muro alto. Agua, como un cubo de agua, de los más grandes, sentí que caía encima de mi coche. Sin poder dar abasto, mi limpiaparabrisas. Me asusté hasta que me di cuenta que estaba cerca del mar. Que lo que ahora el mar se había tragado era un paseo marítimo, y este muro era precisamente para que el mar no se tragara también la única carretera que llevaba a aquel pueblo, encerrado entre montañas y océano.
Pero en ese caso el mar se había asomado al gran muro y me estaba lamiendo como si fuese un perro que quisiera darme la bienvenida. De pronto empecé a correr más. La carretera era ahora recta y no sé por qué. Miré el muro por donde las olas embravecidas se empeñaban en llegar hasta la cima de la montaña. Lo miré con miedo. Otra vez. Esas imágenes de personas que andaban por la carretera iban y venían como si fuesen flashes de un tiempo pasado que no acababa de instalarse en un futuro incierto para ellos. Hasta niño me pareció ver, incluso me pareció oír su risa y sus gritos, pero pronto los ahogó el sonido del viento levantando el mar. Corría, aunque sabía que pronto llegaría una curva, pero a mi mente la estaba dominando el miedo. De pronto imaginé que el muro se rompería y las piedras caerían en mi coche aplastándome. Ya apenas veía los árboles. Lo sabía, claro que lo sabía, pero estaban como acotados tras unos muros muy altos, pero que ya sus ramas no podían llegar a la carretera, que empezó casi sin yo darme cuenta a ensancharse ligeramente. En la oscuridad de la noche infernal se me abría una esperanza. A lo lejos, pero ya no tanto como al principio, se empezaba a ver las luces vagas y como de soslayo unas casas. El pueblo ya está cerca, suspiré para quedarme más tranquilo. Cuando llegué a lo que me pareció un pueblo fantasma, me volví a asustar. Las casas estaban todas cerradas a cal y canto, lo que por una parte era normal. Primero, porque era muy tarde y de noche, y otra porque estaba cayendo una tormenta de infarto. Con mi coche anduve despacio por aquellas calles del pueblo que me pareció muy pequeño. Las casas no eran de paredes blancas, sino de ladrillos rojizos y tejados oscuros. Parecían estar unas encima de otra, hasta que sin darme cuenta di a una plaza donde una gran iglesia con un tejado en forma de triángulo se alzaba hasta casi tocar el cielo. Un relámpago cayó en la cruz de la iglesia que presidía el alto tejado piramidal. Me dio la sensación que la iglesia era una fortaleza de la antigüedad que protegía al pueblo de todo el mal. Un trueno rompió el silencio del lugar y yo, desviándome por una calle, di vista al cuartel de la Guardia Civil. Yo trabajaría en el Seprona y me hacía especial ilusión. Me esperaba un compañero que me ayudó mucho a adaptarme a mi trabajo y al lugar, pero en ese momento lo que más me sorprendió cuando llegué es que el cuartel estaba lleno de gente, pero en ese momento no sabía el porqué y tampoco pregunté nada. Al día siguiente me di cuenta que la iglesia estaba llena de gente, que nadie había ido a sus casas, el pueblo entero estaba repartido entre la iglesia y el cuartel de la Guardia Civil. No pude por menos que preguntar qué pasaba, por qué la gente del pueblo estaba resguardada entre la iglesia y el cuartel. Entonces una mujer de mediana edad, con la mirada cansada y ojerosa de haber dormido poco por la noche, se acercó a mí y me habló despacio. Hace unos 10 años hubo una tormenta que anegó un campi que había en la montaña, junto a unas casas rurales de vecinos del pueblo. Entonces no estaba hecho el muro que separa a la playa de la carretera, y el mar llegó hasta el camping y las casas que, junto con la tormenta, hizo que se desprendiera la tierra y muriera mucha gente, niños y familias enteras que disfrutaban de un fin de semana en aquel camping, familias que vivían en aquellas casas preciosas que daban a la naturaleza, quedaron cubiertos de barro y tierra. Los cuerpos se encontraron embarrados con ropa sucia y desgarrada por la carretera y la playa muchos días después. Hubo muchos desaparecidos que aún hoy no se saben dónde están. Desde entonces, cuando hay tormentas tan grandes, se escuchan los gritos de las personas navegando en el lomo del viento. Ese día, los vecinos del pueblo no pudieron hacer nada por ellos. Llegaron al cuartel, aquí pidieron ayuda,
pero por la posición del pueblo no se pudo hacer nada hasta que no paró la tormenta. Lo único que pudimos fue rezar en la iglesia. Era horroroso. Escuchar los gritos de auxilio, aún hoy, se oyen cuando llueve con tanta intensidad. Era cierto que el aire no silbaba como en otro sitio. Si escuchabas con atención, eran llantos y gritos de ayuda lo que el viento traía. La gente se escondía en lo que pensaba que le podía proteger, en la iglesia enorme y en el cuartel de la Guardia Civil. Durante la noche se veían algunas luces por las montañas que iban y venían, pero que nadie sabía a ciencia cierta qué eran. Ese día amaneció con el cielo celeste y un mar en calma que daba la sensación que no había pasado nada. Si te ha gustado esta historia, espero que le des a like, que compartas con tus amigos y que te suscribas a mi canal. Nos vemos en la próxima historia. Chao.